compañero. Ok, el tema de hoy es comunicación y visualización de la alarma. Mi nombre es Martín Fernández. El propósito de la empresa GCIN y el mío es compartir conocimientos y experiencias en seguridad ocupacional, seguridad patrimonial y liderazgo. Hoy día estamos compartiendo un curso que tiene que ver con seguridad patrimonial, que eso es parte, las alarmas es parte del diseño de un sistema de seguridad física, seguridad patrimonial. Y los cursos que brindamos de liderazgo es porque todas las personas que dirigen y están involucradas con la seguridad ocupacional y seguridad patrimonial deben desarrollar habilidades de liderazgo, habilidades blandas. Y también los comunicamos por nuestras redes sociales. Ok, cualquier consulta, cualquier pregunta o aporte, ¿no? Entre los asistentes de repente tenemos a alguien que también conoce sobre el tema de alarmas y todos los temas que vamos a ir hablando, puede aportar o también compartir, ¿no? Alguna experiencia. Ok, entonces comenzamos. La comunicación y visualización de la alarma es parte de un sistema de protección física. Las empresas, las instalaciones diseñan un sistema de seguridad para protegerse. La comunicación y la visualización es un elemento de ese sistema de protección física. En este sistema de protección, esta comunicación y visualización de la alarma, se transporta la información de la alarma hacia un punto central que puede ser el centro de control. Y ese centro de control está un operador, ¿no? La información le tiene que llegar a un operador. Esa información debe ser clara, debe ser rápida. Si se activa la alarma, la información debe ser rápida también. Debe ser un sistema amigable. El objetivo de presentar esa información ante el operador es para ayudarlo, ¿no? A que se tome una decisión sobre las situaciones que se están presentando. O sea, sobre la alarma, el motivo por qué se activó la alarma. Debe llegar rápidamente al operador la información para que en el operador tome decisiones. Previamente debe haber sido entrenado, debe haber un entrenamiento, debe haber hecho simulacros sobre las situaciones que se puedan presentar, que pueda recibir y que pueda responder, ¿no? Las alarmas, cuando se activan, siempre deben ir también con una respuesta. Tiene que haber algo, ¿no? Una primera respuesta es la verificación, ir a revisar qué es lo que ha pasado. Eso ya forma parte de un plan de respuesta. Los dos elementos críticos de un sistema de comunicación y visualización de las alarmas son el transporte, el traslado de la información y la presentación de los datos en la computadora, en el sistema donde se encuentra el operador. Esos son los dos elementos críticos de un sistema de comunicación. Trasladar la información, porque no todas las instalaciones son iguales. Hay empresas, hay operaciones que, por ejemplo, tienen mucho ruido, tienen vibración, hay instalaciones en altura, el frío, la lluvia. O sea, todas las instalaciones no son iguales, por eso es crítico el traslado, ¿no? Y la presentación. En qué tipo de computadora, si la computadora es rápida, si esa alarma le va a brindar información para que pueda visualizar, ¿no? Entonces, estos son elementos críticos en el transporte y la presentación de la alarma, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos una imagen donde llega la señal ante un operador. La visualización, hay que diferenciar también
cuando solo se monitorea, a veces no necesariamente el sistema está acompañado de alarma, porque tiene una persona que está visualizando permanentemente, ¿no? Está vigilando por medio de las cámaras. A ese operador hay que ayudarlo enviándole la información y alertándolo también porque está mirando más, o sea, muchas cámaras simultáneamente y no necesariamente va a poder estar atento a todas, ¿no? Por eso que se lo tiene que ayudar al operador con algunas alarmas, alertas que pueden ir incluidos en el sistema de comunicación y visualización de la alarma. Vamos a revisar algunas particularidades de la comunicación y visualización de la alarma. Esto, los que hemos trabajado con alarmas, con cámaras, con monitores, centro de control, vamos a poder identificar estas particularidades, ¿no? Primero es que los sistemas de alarma, de comunicación y visualización de alarma deben estar diseñados para soportar los ambientes en los que están instalados. Debe haber una verificación previa, coordinar, conversar. El proveedor debe visitar los ambientes para que los equipos, 4328. los equipos, el cableado, los dispositivos que se utilicen sean los adecuados en ese lugar de trabajo. No se puede utilizar los mismos equipos en todas las instalaciones porque cada instalación tiene su propia particularidad. Y algunas empresas tienen locales o sedes en diferentes lugares de Lima y en diferentes lugares del país. Entonces, no siempre el mismo diseño se va a adecuar a todas las instalaciones. Hay que ver siempre el lugar, el ambiente, el medio ambiente, el ambiente, las condiciones en las que van a ser instalados los sistemas, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos una cámara donde ha caído nieve, ¿no? Entonces, esas particularidades se deben tener en cuenta cuando se instalen sistemas de alarma. Es muy importante la coordinación, las reuniones previas con el proveedor, porque ellos son la parte técnica, los que van a instalar y van a hacer que el sistema funcione eficientemente. Por eso es importante esas coordinaciones, esas reuniones, esas visitas a las instalaciones en diferentes horarios, en la noche, en el día. A veces hay más viento, a veces hay más calor, alumbramiento. Entonces, todo eso debe tener en cuenta el profesional de seguridad de la empresa y para transmitir al proveedor, al técnico, que es el que va a instalar, que va a colocar los dispositivos. La robustez es una medida del desempeño del sistema en los ambientes probables. O sea, qué tan robusto es el sistema para poder funcionar. Si el sistema no es muy robusto, va a presentar falsas alarmas, mantenimiento más frecuente, reparación, cambio de pieza, o sea, ahí el desempeño no va a ser eficiente, ¿no? Cada uno de los componentes del sistema de comunicación y de la alarma deben estar diseñados para durar mucho tiempo. No es normal, no debe ser habitual que el sistema esté pasando por periodos frecuentes de mantenimiento, de parar el sistema para reparar, para volver a probar, ¿no? Entonces, por eso el diseño se debe trabajar con anticipación y con coordinación con los proveedores, con los técnicos que van a instalar los equipos. El sistema de comunicación y de alarmas no debe requerir un mantenimiento tan frecuente. Sí debe
tener su programa de mantenimiento, pero no debe ser tan frecuente, porque si no, hay un problema de diseño en estos sistemas de comunicación y visualización. Un sistema confiable requiere de menos mantenimiento y de más confianza para los operadores. El operador, a la hora que está utilizando, verificando el sistema, no debe desconfiar del sistema, no debe sentir o percibir que el sistema le está enviando una información, una falsa alarma, porque eso va a hacer que no le preste atención, no le tenga confianza al sistema, ¿no? Eso no puede pasar. La comunicación y la visualización de los datos deben llegar con el operador sin pérdida de información. Por eso se requiere que el sistema sea confiable. Todo el sistema de comunicación y visualización sea confiable. Si están a cargo de un centro de control, entrevisten, reúnanse con sus operadores y pregunten. Los operadores son los usuarios finales, están más familiarizados con el sistema y por ahí puede haber alguna información donde ellos tienen algunas observaciones y esas observaciones hay que corregirla, ¿no? Para que el sistema sea totalmente confiable. Los componentes electrónicos del sistema pueden fallar, ¿no? A la final son dispositivos y pueden presentar algunos fallos, algunos errores, ¿no? Hay que coordinar con el proveedor, con la parte técnica, para ver cuál es el respaldo ante algunos errores o algunas fallas, para que el sistema no se quede paralizado, para que los sensores no se queden inoperativos y se continúe trabajando de esa manera, ¿no? Con sensores que no están funcionando. Entonces, ahí se tiene que coordinar y conversar muy bien con los técnicos, con los especialistas, para que ellos nos brinden esa información y esos dispositivos de respaldo del sistema. Por ejemplo, hay muchas veces, seguro hemos escuchado, conversado, cuando hay un corte de energía, nos dicen, ¿no? Hay un respaldo de 1 hora o 2 horas, el sistema tiene su propia batería y no se va a caer. Eso se debe considerar para que el sistema no se caiga completamente. Porque si se han colocado sensores, si se han colocado cámaras, se han colocado algunos componentes, es porque se está protegiendo un activo, ¿no? Un determinado lugar, se está protegiendo. Si se cae el sistema, ese lugar queda desprotegido. Entonces, también se debe considerar respaldo en el sistema. La información de las alarmas debe estar disponible para el personal de seguridad de manera oportuna. La información debe llegar de manera rápida, ¿no? No debe demorar en llegar hasta donde se encuentra el operador, porque el operador es el que va dirigir o dar las indicaciones para la respuesta. Como mencioné anteriormente, una respuesta ante una alarma es al menos que se vaya a verificar qué es lo que ocurrió. Y para eso hay un supervisor, hay un equipo de respuesta. Si son equipos sensibles o está protegiendo activos críticos, entonces se tiene que diseñar también una respuesta. El operador debe estar entrenado para dar las disposiciones de esa respuesta. El personal de seguridad debe entrenar, ¿no? La respuesta, ya debe el profesional de seguridad a cargo, debe diseñar una respuesta para estas situaciones que se puedan presentar. El sistema de comunicación y visualización de alarma es
Es uno de los componentes del sistema de protección. Es uno de los más importantes porque se ha instalado, se ha colocado sensores, alarmas, cámaras con la finalidad de proteger esos activos, ¿no? De protegerlo de ataques. Entonces, si el sistema protege los activos, también se debe proteger el sistema, que no saboteen, que no corten los cables, que no dañen los dispositivos, que no se desconecten los dispositivos por mantenimiento de otros equipos, ¿no? A veces hacen mantenimiento en alguna área, ¿no? Y terminan desconectando los dispositivos de alarma. Si se han colocado en activos críticos, entonces es porque se requiere proteger. Si se desconectan, se desactivan el sistema de seguridad, esos activos quedan desprotegidos. Por eso es importante proteger también el sistema, ¿no? Para el sistema de comunicación y visualización de alarma también se deben elaborar procedimientos. Es importante tener procedimientos. En los procedimientos debe incluirse quiénes son las personas que tienen acceso al sistema, quiénes son los que tienen acceso a visualizar las cámaras. No todo el mundo puede llegar y pedir mirar las cámaras. Se debe establecer un procedimiento. ¿Quiénes deben tener acceso a la configuración del sistema? El operador tiene acceso a la visualización, al mando, al uso, ¿no? de la información que llega a su computadora, el operador. Pero no necesariamente el operador tiene acceso a la configuración del sistema. Entonces, eso también se debe establecer en procedimientos. ¿Cuáles son los accesos? De repente, solo el técnico o algunos técnicos son los que pueden tener acceso a la configuración. Se pueden implementar algunos bloqueos para que el operador tenga cierto nivel de acceso. Eso se debe establecer y se debe definir en procedimientos para que esté claro para todos también. Como se lleva información, no todos pueden estar libres de acceso al sistema, las visualizaciones. En algunos lugares incluso sacan su celular y graban de la pantalla. Eso se debe de definir. No, hay que ordenar esa parte, ¿no? Y los procedimientos ayudan mucho para definir esos accesos. En estos procedimientos también se deben indicar cuáles son las medidas de seguridad, cómo se van a proteger la información, ¿no? Los equipos, el sistema en general, ¿no? Los sistemas de comunicación y visualización deben ser fáciles de utilizar. Cuando se piensa en implementar un sistema o ya se tiene un sistema, se debe priorizar que el sistema sea amigable para que el operador lo maneje, manipule la información, ¿no? Disponga de la información de manera eficiente, interactúe con el sistema de manera eficiente, no tenga inconvenientes o tenga que estar recurriendo a una ventana, a otra, y se le hace complicado para poder operar, ¿no? Debe ser rápido, ágil el sistema y amigable sobre todo para el operador. Debe ser de fácil utilización. Eso se debe tener en cuenta a la hora que se diseña y a la hora que se conversa con el proveedor con respecto al sistema que va a brindar. Si ya se tiene el sistema, se pueden hacer mejoras para que el operador pueda interactuar de manera rápida y fácil. Y si se va a contratar un servicio o instalar un servicio nuevo, la prioridad es que sea fácil de usar
y que sea rápido, ¿no? También con la información que llegue. Un sistema eficiente, esta es una particularidad también del sistema de comunicación y visualización de alarmas. Un sistema eficiente debe comunicar rápida y claramente al operador los datos de la alarma de los sensores. Se activa un sensor, debe llegar la información rápida y clara de qué se trata, y si en esa zona donde está el sensor, el detector, hay cámaras, debe llegar también la información de lo que está ocurriendo, que pueda interpretarse lo más rápido para poder dirigir la respuesta a ese punto, ¿no? Acá hay algunas preguntas que se debe hacer el operador a la hora que recibe la señal de una alarma. ¿Dónde ha ocurrido la alarma? Esa información debe estar clara, debe llegar claramente. ¿Qué o quién causó la alarma y cuándo ocurrió la alarma, ¿no? ¿Qué momento, qué hora? Para saber la rapidez de la información que llega a su central, al punto donde se van a centralizar las alarmas, ¿no? ¿Dónde ha ocurrido? ¿Qué o quién lo causó? ¿Y cuándo ocurrió la alarma? Y este punto es importante. El operador debe saber cómo responder ante la señal de alarma, de participar de los entrenamientos, de participar de los simulacros, de activación de alarmas, conjuntamente con el personal de seguridad. El operador no va a salir de su central, no va a salir de su consola donde se encuentre, no, él va a dirigir ante una, una señal de alarma que él recibe en su computadora. Él va a tener que dirigir la respuesta. Entonces, para que haya una respuesta eficiente, debe entrenarse, deben hacerse simulacros. Previamente se deben haber identificado las amenazas hacia esa actividad, y en base a eso se programa, se organiza y se programan los ejercicios, los simulacros, y el operador debe estar entrenado para saber cómo se va a responder. Si tienen preguntas, consultas o algún aporte, pueden escribir o alzar la manito para poder darles el pase y abran su micrófono. Ok, continuamos. También pueden escribir al chat y ahí ya yo leo sus consultas, sus comentarios. El sistema de comunicación de alarma traslada los datos de recolección, que son los sensores, ¿no? Los sensores recolectan la información cuando se activan y ellos van a trasladar la información hacia una central, un receptor central, donde se va a visualizar la alarma. Puede ser en una computadora, en un panel, se va a visualizar, y las cámaras van a complementar a esa señal de alarma, ¿no?, que se ha activado. Los detectores de humo, ¿no?, los sensores de detección de humo también son parte de un sistema de comunicación de alarma, de activación. Cuando el sistema detecta, ¿no?, en este caso el dispositivo de detector de humo detecta la presencia de humo, va a enviar la señal. Entonces, esa señal la va a recibir el operador, y el operador es el que va a dirigir la respuesta, que es lo que se va a hacer ante la activación de un sensor que está reportando la presencia de humo, ¿no?, que ya hizo que activara el sensor, el detector. Lo mismo pasa con detectores de movimiento, con detectores de apertura de puertas, de ventanas, ¿no? Se apertura la puerta sin autorización, se activa el sensor. Ingresan por una ventana o en un ambiente, hay un detector de movimiento, detecta, va a enviar la señal a una central, ¿no?
Los sistemas de comunicación de alarma tienen varias características, ¿no? Estas características incluyen la cantidad de datos de alarmas, ¿no? Puede haber alarmas de sensores de humo, de detectores de movimiento, de apertura de puertas, ¿no? Esos datos van a llegar a la central, ¿no? Esos datos deben tener, ¿no? Como característica alta confiabilidad. Se debe confiar en la información que está llegando, ¿no? Y deben tener rapidez. Esa es una de las características importantes de un sistema de comunicación de alarma. El traslado de la información, la alta confiabilidad y la velocidad. Una instalación, un ambiente, por ejemplo, un cuarto, una oficina, va a tener seguramente detector de alarma. En otros casos pueden acondicionar los sprinklers, que son los rociadores de agua, sensores de movimiento y otros dispositivos de detección. Entonces, todos esos pueden comenzar a activarse en diferentes momentos, en diferentes situaciones, y esa es la información que va a recibir el operador. Esa información debe ser rápida y confiable para que el operador no tenga dudas de lo que está recibiendo es lo que está ocurriendo, ¿no? Cuando un sensor se activa, cualquiera de los sensores que hemos mencionado, el sistema de comunicación debe asegurar que los datos son exactos de la activación, ¿no? Y que van a ser recibidos en la computadora. Ese es el sistema. El detector, el sensor, el traslado de la información y la recepción puede ser en una computadora o en un panel que se encuentra también dentro del centro de control. La entrega asegurada de mensajes significa que el sistema de comunicación debe ser confiable y los datos han sido trasladados en forma oportuna. Eso hace que el sistema sea confiable, ¿no? Cuando llegan la activación de las alarmas por una situación real. Hay que tener cuidado con las falsas alarmas, hay que revisar cuando ocurren las falsas alarmas y que no pase como en algunas situaciones, siempre se activa una falsa alarma, el operador ya sabe que es una falsa alarma y prácticamente ya no le presta atención y la falsa alarma sigue llegando. Hay que evitar eso y hacer que el sistema sea confiable, ¿no? Hay que hacer las correcciones, hay que ver la parte técnica también con los especialistas para que reducir las falsas alarmas. Se van a presentar falsas alarmas, pero no debe ser una frecuencia alta, sino debe ser la excepción, porque si no el sistema deja de ser confiable y comienza por el operador, ¿no? Entonces uno llega al centro de control y ve que hay una alarma y le pregunta al operador y dice, no, siempre se activa. Ya ahí lo hemos dejado. Hay que tener cuidado con eso. Para los factores humanos, ¿no? En el caso de las personas, se requieren que las alarmas sean reportadas sin demora. Ocurre el evento, se activa la alarma, debe llegar rápidamente donde el operador debe evaluar rápidamente esa alarma. Esto también se debe entrenar, no se debe tomar mucho tiempo el operador en la evaluación de la alarma. Eso también se puede entrenar, se puede diseñar un entrenamiento con respecto a la activación de alarmas para ver cómo actúa el operador y el reporte, ¿no? Hacia dónde se va a comunicar al jefe de seguridad, al equipo de respuesta, al agente que está más cerca. Eso debe estar definido, ¿no? Y ahí cuando ocurre una activación de alarma, interactúa con las personas.
primero con el operador y el operador con el resto de personas que van a responder, ¿no? Estos reportes, cuando ya recibe la comunicación de la alarma, ¿no? Cuando ya el sensor se activa y recibe la información, se debe hacer una evaluación rápida y los reportes hacia ese equipo de respuesta o ese supervisor que va a ir a verificar o la persona que está designada para verificar debe ser rápido, ¿no? La comunicación con ellos debe ser rápido y ahí va a depender mucho de la información que llegue y de la respuesta del operador. Tiene que haber entrenamiento con los operadores con respecto a la activación del sistema. Los tiempos de reporte, ¿no? Deben ser cortos, no deben ser rápidos, ¿no? Y todo forma parte del sistema de alarmas, la detección, la llegada de la información con el operador y la respuesta. Todo es parte del sistema de reporte de alarma. Para que haya una respuesta rápido, tiene que llegar la información rápidamente del momento que ocurre el evento, el hecho, ¿no? Por ejemplo, se activa un sensor de humo por la presencia de humo en el área, entonces la comunicación debe ser rápida de llegada hacia el centro de control para la respuesta que va a haber, ¿no? De repente se está produciendo realmente un amago de incendio que está generando el humo que activó el sensor, entonces las comunicaciones tienen que ser rápidas, no cuando se activa una alarma, no se tiene mucho tiempo, ¿no? Y eso también debe saberlo el operador. El sistema debe estar diseñado para que la comunicación sea rápida y el operador debe estar entrenado para que comunique la respuesta y el que va a ir también de su reporte inmediato. Todo eso es parte del sistema de respuesta. Para el sistema de comunicación de alarmas, ¿no? Y visualización de las alarmas, los dispositivos son importantes, ¿no? Y aquí se utiliza generalmente el ancho de banda, que es el que va a mejorar las comunicaciones, sobre todo cuando el sistema opera en toda su capacidad, ¿no? El ancho de banda va a ayudar mucho en ese sistema. Antiguamente y todavía algunos sistemas tienen cables, conectores, ¿no? Que se utilizaba anteriormente, pero ahora están siendo reemplazados por el ancho de banda que da una mayor rapidez justo con la necesidad, con el requerimiento de que el reporte sea lo más rápido y lo más claro. El ancho de banda ha ido reemplazando, ¿no? En las instalaciones antiguas. Otro componente importante del sistema de comunicación de alarma son los protocolos para la comunicación y la conexión, la instalación, el sistema, por dónde va a pasar el cableado, por dónde va a pasar, dónde van a estar instalados los dispositivos. Esos componentes son importantes porque en base a cómo está diseñado va a enviar la señal al centro de control. Cuando acá, por ejemplo, vemos una imagen un poco con poca visibilidad, ¿no? Cuando no se tiene un adecuado diseño, lo que vamos a encontrar es señales deficientes que no van a ayudar tanto al operador o al que está recibiendo la señal. Si se activa una alarma en alguna de estas cámaras, por ejemplo, vamos a ver que va a tener dificultades para verificar
y para comunicar, ¿no? A la hora de que le comunique al personal que va a responder, que va a ir a verificar, no le va a poder entregar el mensaje claramente, ¿no? El otro le puede preguntar, ¿no? El supervisor o la gente que va a ir a verificar puede preguntar algunos datos y el operador no va a tener la información correcta por la deficiencia que hay en el sistema. Por eso es importante que la parte técnica brinde la seguridad de que el sistema va a enviar la señal y va a funcionar eficientemente tanto en las alarmas como en el sistema de cámaras, que son los que van a verificar cuando se activa una alarma, ¿no? Ahora vamos a ver las comunicaciones de seguridad, ¿no? Lo que se debe tener en cuenta en las comunicaciones. El profesional de seguridad, el que está a cargo de la seguridad de la instalación, de la empresa y del centro de control también, debe verificar, coordinar, conversar con el especialista, con el técnico, para que el sistema y todas sus aplicaciones cubran esas preocupaciones de protección, de brindar seguridad a la instalación, en la instalación que sea, ¿no? Hay una preocupación de proteger, entonces ese proveedor debe brindar un sistema con todos sus componentes y aplicaciones que cubra esa preocupación. Esto es, por eso les decía, es muy importante que el proveedor visite los ambientes, no solo en un horario, sino en diferentes horarios, para que puedan diseñar un sistema que se adecue y atienda las preocupaciones que hay en la protección de las instalaciones, de los activos que se encuentran en las instalaciones. La fibra óptica va a brindar seguridad, ¿no? Va a tener una transmisión de alta velocidad, versatilidad, se van a poder conectar otros sistemas, ¿no? Se conecta el sistema de sensores, detectores de humo, ¿no? Sistema contra incendios, todos los sistemas se pueden conectar. Y generalmente es utilizado para transportar los datos, ¿no? Las comunicaciones en instalaciones fijas, ¿no? Que se encuentran de manera ubicada en suelo, en instalaciones fijas. La fibra óptica es muy buena para eso, ¿no? Estas comunicaciones deben brindar claridad, integridad a todo el sistema de comunicación. Los datos deben ser completos, entregados en un plazo corto, ¿no? Que sea aceptable, no puede haber demora. Si se activa una alarma, un sensor, no debe haber demora, ¿no? Imaginemos un sensor de puerta, de detector de humo, y que no llegue la información rápidamente, se va a agravar esa situación. Por eso es importante que la información llegue rápido, ¿no? Y ya hemos dicho, solo el personal autorizado debe tener acceso a esa información, a esas comunicaciones. Se debe proteger. Vamos a ver algunas particularidades que tiene, que brinda la fibra óptica. No vamos a entrar en la parte técnica de la fibra óptica, pero sí hay algunas particularidades, algunos beneficios que tiene la fibra óptica. ¿Cómo funciona, no? La fibra óptica tiene la capacidad de transmitir grandes volúmenes de información, videos, datos, audios, ¿no? Ya sea por separado, todo junto, en una dirección de ida o de regreso, junto de ida y regreso, tiene ese beneficio, la fibra óptica. Por eso es que cada vez se utiliza más, ¿no? Hay instalaciones, empresas que han ido cambiando, que han ido actualizando sus dispositivos y utilizando la fibra óptica, ¿no?
la fibra óptica no requiere tanto mantenimiento, ¿no? Es más robusta, no se necesita estar realizándole mantenimiento de manera periódica en corto tiempo. Es menos sensible a las caídas de la energía eléctrica, ¿no? Soporta más, ¿no? Incluso los cambios de temperatura, humedad que ocurren en la ciudad o en los diversos lugares donde están las instalaciones. Pues en la costa, la sierra, la selva, igual es más robusta. Y por eso se utiliza, se está utilizando cada vez más, ¿no? También es robusta ante la interferencia de la radiofrecuencia, ¿no? La electromagnética no le afecta, a diferencia de otra instalación donde si hay radiofrecuencia, hay electromagnética, sí va a obstruir, va a dificultar la señal, por ejemplo, que llega por la cámara, ¿no? En el monitor, se van a visualizar que hay algunos problemas. Por eso es que se utilizan mayormente la fibra óptica. También no conduce corriente, no irradian señales, son más livianas y flexibles. Esos son uno de los beneficios, ¿no? Que hay características de la fibra óptica. La transmisión de video, para la transmisión de video se utiliza cables coaxiales, fibra óptica, líneas de teléfono o alambres entrelazados, ¿no? Este tipo de cables es de conocimiento, de mayor familiaridad de los técnicos. Por eso es importante conversar con ellos, pedirles y consultarles sobre las bondades de utilizar fibra óptica, cómo se va a transmitir el video, cómo va a llegar las imágenes de video, para poder definir y ver la confiabilidad del sistema. Si no, cuando ya se instalan los equipos, los dispositivos, los cableados, después tenemos dificultad con las señales y ahí a veces poco se puede hacer. Entonces, es importante este aspecto, conversar con la parte técnica, con los técnicos, que son los que más conocen con respecto a los aspectos de el cableado para video, la fibra óptica, ¿no? Ellos son los que conocen mejor esa parte técnica. Con respecto a la transmisión de la alarma, se usan 3 tipos de transmisión. Y esto lo conocen los técnicos y le pueden pedir esos detalles, ¿no? Son el sistema LOB, sistema punto a punto y la multiplexación. Este es un gráfico, un modelo de un sistema de multiplexación, donde en esta parte están los sensores ubicados, la señal ingresa a un multiplexor remoto, luego por una troncal van a un multiplexor central, para después en el centro de control ubicarlos y saber cuál es la señal, de dónde está llegando, para visualizarlos, o que la señal llegue a un grabador, ¿no? A un DVR o NVR, donde se pueda almacenar los datos que van llegando. Los sistemas deben considerar y los técnicos deben ayudarnos en que el sistema funcione eficientemente. Ahora vamos a ver algunas comunicaciones inalámbricas que se pueden utilizar. Hay varias opciones que se pueden utilizar en este sistema de alarmas en la protección de activos.
una comunicación inalámbrica requiere de un transmisor para suministrar la energía de la radiofrecuencia y una antena para irradiar la energía a través de la atmósfera y tener un recibidor. Esto es la teoría para poder contar con información, con un sistema de alarmas de manera inalámbrica, que no requiere cableado, ¿no? La recomendación es que cuando se cuente con comunicación inalámbrica, sin codificar, sin encriptar esa comunicación, sobre todo cuando se hacen comunicaciones sensibles, críticas, hay que tener cuidado porque pueden ser interceptadas, ¿no? Y escuchadas. Entonces, esa es una debilidad de las comunicaciones inalámbricas, y si es el caso, hay que consultar con los técnicos para que esa comunicación sea codificada o encriptada, ¿no? Para mayor protección o seguridad de la comunicación. En las comunicaciones inalámbricas tenemos las radios, los sistemas de radio, la radiofonía. Son dispositivos, equipos con el cual estamos familiarizados, ¿no? Interactuamos muchas veces y es un sistema inalámbrico, un sistema de comunicaciones inalámbrico. Este sistema lo utiliza generalmente el personal de seguridad, y si las instalaciones cuentan con un centro de control, en el centro de control también hay una radio. Aquí estamos hablando de una comunicación inalámbrico radiofonía, ¿no? Todas las radios deben utilizar una misma frecuencia para que se puedan comunicar entre ellos. Y la central del operador también. Sin embargo, la central del operador puede contar con varias frecuencias para comunicarse con otras radios, ¿no? Con otras personas, sin que necesariamente todos conversen la comunicación. Eso va a depender del diseño que también se decida a la hora de que se utilizan radios. Todo esto debe registrarse, colocarse en documentos, procedimientos para que quede claramente definido, ¿no? Cuáles son las frecuencias que se van a usar para determinada área, ¿no? Para la operación se utiliza determinada frecuencia. Para la parte administrativo, determinada frecuencia. Para seguridad, determinada frecuencia. Eso se debe definir también en protocolos, en políticas de seguridad. Algunas radios, y generalmente los de los puestos o las operaciones, son así portátiles para algunas personas. Y también hay móviles si es que la empresa, la unidad, cuenta con vehículos, ¿no? Móviles, se les asigna una radio o portátil, o esta radio móvil también se le conecta, ¿no? Luego, en las comunicaciones inalámbricas hay señales también, hay un sistema de señales inalámbricas de alarma, donde se cuenta con una matriz, con un panel y un módulo de interfaz de radiofrecuencia. ¿Cómo lo vamos a entender? Es que cuando un sensor se activa, ¿no? Y la señal es transmitida hacia una antena omnidireccional. Los que interactúan y laboran en centros de control van a ver a veces estas antenas en las conexiones, ¿no? En la parte de atrás de los equipos están estas antenas omnidireccionales, que son las que van a ayudar en estas señales inalámbricas de las alarmas, ¿no? Los teléfonos inalámbricos también son considerados como parte de las comunicaciones inalámbricas,
No son muy utilizados ahora. Antes, algunos años atrás, sí eran muy utilizados, sobre todo en los domicilios. No es recomendable para seguridad los teléfonos inalámbricos. Generalmente se usan en residencias, en casas, pero son muy vulnerables para ser interceptados y poder escuchar conversaciones, ¿no? No se recomienda utilizarlos, sobre todo cuando hay temas sensibles, temas críticos en la empresa. Si es que tuvieran estos eh, equipos inalámbricos, ¿no? Estos teléfonos inalámbricos. Hay algunas empresas que todavía los mantienen. La recomendación es no utilizar temas o utilizarlo para tratar temas sensibles por estos teléfonos, ¿no? Hay de estos modelos, hay diferentes modelos de teléfonos inalámbricos. Generalmente se utilizan para residencia. Es un sistema de comunicación también. Las radios son un sistema de comunicación. Los teléfonos son un sistema de comunicación. Los teléfonos celulares también son parte del sistema de comunicación. Se utilizan mucho ahora para recepcionar activación de alarmas, ¿no? Y las empresas ofrecen servicios que estén conectados al celular, ¿no? Entonces, los teléfonos celulares también son considerados como parte de las comunicaciones inalámbricas, ¿no? Tiene el uso, ¿no? Eh, y la misma función de un teléfono fijo, de que es de recibir la llamada, ¿no? Para comunicarse, lo diferencia de que no tiene cables, ¿no? No está conectado a un cable. Y es móvil, ¿no? Por eso muchas veces a los celulares se le llaman móvil, ¿no? Porque no necesita estar conectado a un cable. Aparte de las aplicaciones y todas las funciones que tiene un celular que ayudan mucho en las comunicaciones. El principio básico de un celular, del uso, es brindar un enlace, ¿no? A través de estas antenas de conmutación que va a ser controlada por un ordenador, por una computadora, aprovechando la red fija y que va a transmitir la señal hacia un celular. Los sistemas de alarma ahora también utilizan los teléfonos celulares para la activación, para la comunicación de las alarmas. El uso de teléfonos celulares en seguridad, ¿no? Sirven y se utilizan como respaldo a la red fija de teléfonos, ¿no? A la red de teléfonos fijos, porque se pueden caer en desastres cuando hay algunas situaciones y se interrumpe la comunicación fija. Los celulares es un respaldo para esas comunicaciones que se ven obstruidas por algunas situaciones, eventualidades, ¿no? Y se utiliza mucho ahora en alarmas, en domicilios, en residencias. Luego, otra comunicación inalámbrica que se utiliza para el envío de información de alarmas y visualización también, son las comunicaciones satelitales, ¿no? Las unidades mineras, por ejemplo, utilizan mucho, no mucho, pero utilizan las comunicaciones satelitales. Contratan una empresa que brinda este servicio, le brinda el teléfono y el contrato con las empresas que brindan este servicio satelital. Cuando se cae la comunicación, a veces ocurre en las unidades mineras, o se está en algún lugar donde no hay señal y hay una eventualidad que se tiene que comunicar, los teléfonos satelitales son de mucha utilidad, ¿no? Como conocimiento, hay satélites
en órbita geoestacionarias que son a gran altura, que también dan este servicio. La señal es demora un poco en llegar, y hay satélites que están en órbita terrestre que son de menos alturas que la anterior. Entonces, cuando se consulta se consulta a un proveedor que va a dar este servicio, hay que hacer estas preguntas también, ¿no? ¿En qué tipo de satélite es el que se va a dar el servicio? Porque la que está a más altura demora un poco más en llegar la señal, ¿no? Pero son muy útiles los teléfonos celulares, sobre todo en lugares donde no hay señal de teléfono. La comunicación ahí es por el teléfono satelital. Los microondas también es un sistema de comunicaciones inalámbricas donde se transmite por medio de estas frecuencias, ¿no?, de microondas, la información, ¿no? Y las activaciones, los sensores también se activan por este tipo de sistema, ¿no? Donde se utiliza un generador de microondas, un dispositivo que amplía la energía y un medio que va a modular y va a transmitir la señal. Hemos visto seguramente en algunos lugares, en la televisión, ¿no?, las transmisiones vía microondas, ¿no? Anteriormente era más frecuente todavía, o en algunos casos todavía se utiliza. Son muy robustas las comunicaciones, pero son directas, ¿no? La comunicación es directa. Si hay algún edificio o alguna condición física que obstruya la señal, entonces va a tener problemas en transmitirse. No hay problema cuando hay lluvia, neblina, nieve, porque no le va a afectar a la transmisión. Pero sí, si hay una edificación o alguna condición natural que obstruya la señal, ahí sí va, de repente va a afectar la señal, o la alarma no va a llegar de manera efectiva, ¿no? Y ahora vamos a ver la seguridad en las comunicaciones. En las comunicaciones de la alarma, ¿no?, para la visualización de las alarmas. ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta en seguridad de las comunicaciones? Primero es que se debe proteger el cableado. Si están en sus instalaciones, en el trabajo, si han instalado un sistema de sensores, un sistema de alarma, si hay cableado externo, debe ser o instalado bajo tierra para protegerlo. Y ¿no? Cuando es cableado externo, se refiere a áreas, por ejemplo, jardín, o que colindan con un cerco perimetral, ¿no? Si es que han instalado ahí, debe ser instalado bajo tierra. Porque si está visible, puede ser fácilmente vulnerable, ¿no? Porque lo van a identificar, van a querer cortarlo. Y si está en el interior de las instalaciones, debe estar protegido por canaletas o tuberías que protejan el cable, ¿no? No solo es correr el cable y dejarlo expuesto, sino debe estar protegido. Recordemos que si hay sensores, hay detectores, es para proteger activos, ¿no? Entonces debemos proteger el sistema también. En algunos casos se pueden utilizar servicios de comunicaciones de diferentes proveedores para no quedarse incomunicado en caso un proveedor falle o un proveedor tenga inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, acá una experiencia personal. Yo trabajé en una unidad minera
y teníamos un servicio de Claro y también llegaba la señal de Movistar, ¿no? Entonces el de Claro a veces se caía y como todo el servicio estaba contratado por Claro, los teléfonos que teníamos, se caía todo el sistema. Algunos trabajadores tenían Movistar, entonces eso confirmó de que sí había un servicio de Movistar. Entonces la gerencia decidió, ¿no? Se le recomendó para asignar a algunos puestos claves también el servicio de Movistar, ¿no? Entonces tenían hay celulares donde se pueden colocar dos chips, o sea, el de Claro, el de Movistar. Entonces se buscó esos celulares para no estar andando con dos celulares. Entonces esos celulares se les acondicionó los dos chips. Cuando en uno se iba la señal, quedaba con el de Movistar, ¿no? Pero fue a algunos puestos clave nomás, no necesariamente a todos. Eso también se puede sugerir para no quedarse incomunicados si es que falla. Y hay que ver el lugar también, ¿no? Porque generalmente en la ciudad no se presentan tantos inconvenientes con caída de señal, pero sí en algunos lugares alejados, ¿no? Los sistemas de alarma que cuentan con alambre, ¿no? Con conectores, con cableado, deben contar con una supervisión de líneas, se le llama, ¿no? Que va a comprobar la operatividad de los circuitos. Este sistema de cableado se le coloca un dispositivo que es el que va a verificar la operatividad del sistema. Y si es que hay un corte o una sabotaje, va a lanzar rápidamente la alarma, ¿no? Entonces, la mayoría de los sistemas tienen estos conectores, por eso cuando ofrecen el servicio, los proveedores indican ellos, ¿no? Si pasa algo, se va a activar una señal, porque le acondicionan esto, ¿no? Lo que hay que ver es que asegurarnos de que el sistema tenga estos dispositivos que supervisan la línea del sistema, ¿no? Le llaman resistor también de fin de línea. Es un dispositivo chico nomás que va conectado ahí, ¿no? Va verificando. En algunos casos también de repente pueden haberle ofrecido una verificación del sistema si no está siendo chuponeado o intervenido, ¿no? Ellos dicen, no, le colocamos una corriente y verificamos que no que no hayan colocado algún dispositivo. Ese es el servicio que brindan los proveedores, ¿no? Va verificando que el sistema esté operativo y que no tenga ninguna variación, que no tenga ningún inconveniente, ¿no? Y que la señal sea constante para que llegue de manera adecuada. Recordemos que la eficiencia de un sistema es que la señal llegue rápida, ¿no? Y de fácil comprensión ante el operador. Este resistor, esta verificación de línea va a ayudar a que la señal llegue de esa forma. Y si hubiera algún inconveniente, va a alertar también, ¿no? Hay que tener en cuenta que las comunicaciones que se transmiten a través de alambre de cobre en el sistema de teléfonos pueden ser interceptadas, intervenidas, ¿no? En cualquier punto del circuito. Si han tenido la oportunidad de que realicen una verificación del sistema de telefonía y del circuito, las empresas que brindan ese servicio tienen unos dispositivos que verifican y detectan si al sistema le han acondicionado algún dispositivo no autorizado, ¿no? Eso también hay que verificar o diseñarlo en el sistema de protección, ¿no? Las comunicaciones también pueden ser codificadas también. El proveedor brinda esa codificación. Hay que hablar con el proveedor. La información que
estamos brindando en este curso es un poco para, de manera general, poder conversar y dialogar con el proveedor que es técnico, ¿no? Su información de él es netamente técnico y que va a poder complementar con algún conocimiento o requerimiento de seguridad que yo le pueda solicitar, ¿no? Entonces, ellos al sistema también le colocan algunos codificadores para que no sea fácil de intervenir o de escuchar, ¿no? La información que se está transmitiendo. Estos son algunos tipos de esos codificadores. Si están y tienen contacto con comunicación con algún técnico en sistemas de comunicación, de alarmas, pueden conversar con este tipo de códigos, van a ayudar a proteger el sistema, ¿no? Entonces, esto también, información también que pueden encontrar en internet, pero no de manera muy detallada, ¿no? Lo que más saben son los técnicos, ¿no? Que están con mayor familiaridad con el sistema de alarma. Ahora vamos a ver el control y la visualización de las alarmas. Luego de esto también vamos a ver la parte ergonómica, ¿no? Luego de estas diapositivas, la parte ergonómica que se debe tener en cuenta en los centros de control, en la visualización de alarma. El control del sistema de comunicación y visualización de las alarmas nos va a brindar información que va a llegar donde el operador. El operador va a ingresar algunos datos, algunos códigos de repente, va a presionar algún teclado y esa información que llega y se activa debe apoyar al operador para que haga una evaluación rápida de las alarmas, ¿no? Ahí va a tener control de la alarma y de la visualización de las alarmas para que pueda comunicar con el personal de respuesta. La alarma, ¿no? Que recibe el operador, la visualización de la alarma que va a llegar al operador debe ser rápida y clara, ¿no? Él va a recibir la información de dónde están los sensores ubicados. De ahí va a recibir la información. La información que él recibe le debe entregar al operador información, ¿no? Estos equipos, esta consola donde el operador interactúa, manipula los dispositivos, los equipos, el mouse, la computadora, debe considerar que el operador se va a comunicar con el sistema, va a interactuar con el sistema. El ambiente donde se encuentra el operador es un ambiente donde él trabaja. Entonces, él debe saber cómo operar el sistema y con qué equipos cuenta para poder operar el sistema. Debe estar entrenado, deben entrenarlo con el sistema, ¿no? A veces, ¿no? Y, el personal, en general, participan de capacitaciones sobre alarmas, sistema de alarmas, CCTV, ¿no? Y interactúan en estas capacitaciones con algunos equipos. Eso está bien porque le va a dar una idea general, pero cuando ya está trabajando debe estar instruido con los equipos que está trabajando, ¿no? Para que sea, y se debe capacitar. No puede entrar un operador un operador nuevo sin estar capacitado con los equipos del centro de control, ¿no? Con todo el equipamiento que tiene, ¿no?
La información que recibe el operador no lo debe abrumar, o sea, no debe llegar mucha información. Y a eso me refiero cuando digo que el sistema debe ser amigable. Solo debe mostrarle la información necesaria y que va a ser de utilidad para el operador. Porque si no, el operador le va a restar importancia a esa información que le llega que no es de utilidad para él. Hay que revisar en los centros de control qué información está llegando, ¿no? En alarmas, en cámaras, en sensores, en todo el sistema que cuente, hay que revisar qué información está llegando, porque lo peor que puede ocurrir es que el operador no le haga caso a alguna información que le llegue porque no es necesaria, no es de su interés. Hay que tener cuidado y hay que revisar también, porque si no le pierde interés a esa información y además no es necesaria. Entonces, coordinar con el técnico, con el que configura el sistema para que esa información, si no es necesaria, que no necesariamente, que no se visualice, ¿no? Que no llegue a la computadora. La información que requiere el operador y que va a requerir también el personal de respuesta es la situación de la zona donde se activa el sensor, los detectores, ¿no? El área de acceso, la seguridad del área, se manipuló. ¿Qué es lo que ocurrió a la hora que se activa el sensor? Esa situación, la información de esa situación es la que debe recibir el operador. Debe recibir la ubicación de la zona donde ocurrió. Una cosa es la situación, o sea, cómo está el panorama. Otra es la ubicación exacta de la zona donde está el sensor, donde ocurrió, donde se activó la alarma. Y el tiempo de la alarma, la hora en que ocurre y la hora que llega para poder saber hace cuánto ocurrió, porque puede ser una pregunta que le hagan al operador, ¿no? ¿Y a qué hora ocurrió la activación de la alarma? Entonces tiene que tener esa información. Esa es información que le debe llegar. Si hay alguna instrucción adicional, especial, con ciertas características, también el operador debe estar entrenado para eso y debe contar con mapas y planos de la zona, de la instalación, ¿no? Porque el operador debe identificar y se le debe brindar un plano con el layout, con la distribución de la instalación y dónde están ubicadas los sensores, las cámaras. Incluso deben tener un código, ¿no? O una numeración del determinado sensor, de determinada cámara, para que pueda instruir al personal que va a responder. Tiene que tener, porque si no tiene un mapa, esto es importante, ¿no? Si no tiene un plano, un mapa del área, va a ser difícil dirigir al personal de respuesta, ¿no? Brindarle la información adecuada. Entonces ahí ocurre la demora y la demora es perjudicial, ¿no? Para cuando se activa una alarma. En la control y visualización de las alarmas, también es importante examinar cómo el operador va a ser alertado del hecho. El operador puede estar observando las cámaras, algunas áreas donde están enfocadas las cámaras pueden contar con sensores, algunas no, ¿no? Entonces no necesariamente va a estar visualizando todo. Entonces, si se activa una alarma o un sensor y envía la señal de alarma, debe ser audible, ¿no? Que se escuche y que le indique en la zona donde se está activando esa alarma. Toda esa información debe llegar con el operador para que él sepa y pueda tener una respuesta rápida, ¿no? De dónde está ocurriendo el hecho y poder verificar, porque el operador
es el que va a evaluar la alarma para poder dirigir al equipo de respuesta, a las personas que van a ir a verificar. Luego tenemos, ¿no? Ya la ergonomía en el control y visualización de las alarmas. ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta? ¿No? El factor humano, a la persona, primero, el sistema de control y visualización, el centro de control, debe ser diseñado para el usuario, para que sirva al operador, ¿no? No se debe diseñar sin incluir al operador, porque si no, después que el operador se adecue es mucho más complicado. Si no, debe adecuarse, debe servir al operador del centro de control, ¿no? Hay que fijarse en la temperatura, la humedad, ¿no? Los ruidos, el confort también, ¿no? Las sillas ergonómicas, los muebles, que las sillas tengan para posar los codos, el ambiente al tener un ambiente adecuado va a reducir la frustración y la fatiga del operador. A veces los centros de control, como requieren que los equipos estén en un ambiente frío, todo el ambiente está frío y el operador está con una o dos casacas abrigándose, ahí no se va a poder desempeñar de manera adecuada, ¿no? Entonces, hay que regular. Lo que se tiene que proteger es donde están los equipos. Entonces se puede encapsular ¿no? Con algunas mamparas se puede encapsular y que todo el frío no le llegue al operador. Si hay humedad, algunos deshumedecedores pueden ayudar, porque si no el operador se está enfermando, ¿no? Va a tener enfermedades respiratorias. Y los ruidos de determinados lugares, colindante con algunos ambientes, con la vía pública, ¿no? Todo eso se debe revisar para que el diseño le ayude al operador a poder hacer un buen servicio, ¿no? Poder dar un buen servicio. Y que evite la fatiga, ¿no? El estrés de la particularidad del trabajo, ¿no? La iluminación también es importante, lo hemos visto en la clase anterior, ¿no? Pero el operador, ¿no? El operador puede ajustar y el diseño le debe permitir al operador ajustar algunos niveles de iluminación. Si hay iluminación natural en el día, por la noche cambia, entonces se tienen que colocar más luces. Todo eso se tiene que revisar, ¿no? Teniendo en cuenta que debe haber una buena visualización de los monitores, ¿no? Es donde va a enfocar el operador su visualización. El diseño del ambiente, ¿no? La parte humana, debe considerar lo que el operador necesita. Van a haber personas, equipos, la visualización, escuchar a otros operadores. Si el centro de control, el ambiente, por ejemplo, bueno, no todas las cámaras, pero algunas cámaras tienen audio y se escucha el audio permanentemente, de repente no le va a permitir escuchar alguna alarma o alguna indicación de alguno de sus compañeros, o la radio, o si la radio está en una frecuencia donde permanentemente están hablando, entonces va a tener dificultades para escuchar las alarmas. Entonces, todo eso se debe considerar, la visualización de los monitores, ¿no? En la parte del resplandor, la luz, que no lo golpee, ¿no? En la parte visual. Entonces, todas esas
cosas se debe considerar en el diseño también, ¿no? Y son situaciones que el operador requiere para poder dar un buen servicio. Las pantallas, los monitores deben estar más o menos perpendiculares, o sea, no tan altos, no tan bajos, a la línea de visión del operador. Y deben ser fácilmente visibles desde la posición de trabajo del operador. No se trata de colocar gran cantidad de pantallas que no pueda ver el operador y que le dificulte ver porque tiene que hacer movimientos para un lado, tiene pantallas al frente, al costado, y el operador tiene que estar volteando, mirando para un lado, para otro. Eso dificulta el rendimiento, el desempeño del operador. Hay que priorizar las pantallas también, los monitores. Todas las cámaras hay que analizarlas y hay que ver la prioridad, la importancia, ¿no?, de las cámaras. Podemos ponerle un nivel, determinadas cámaras son de prioridad 1, determinadas cámaras son de prioridad 2, la de operaciones no tanto. Entonces, las de prioridad 1 hay que ubicarlas generalmente al frente, ¿no? Porque es donde mayor atención se va a poder, se va a poner, ¿no? Y las de prioridad 2 pueden estar más al costado, donde el operador no necesariamente tenga que mover toda la cabeza, sino la vista, ¿no? Mueve la vista por un lado y ya está viendo las cámaras. Lo recomendable es que la visualización sea de 30 grados, donde no signifique que el operador tenga que estar moviendo mucho la cabeza de un lado para otro, sino la vista. Puede estar frente a su computadora y mover la vista para un lado y otro, no le va a generar tanta dificultad en su desempeño, ¿no? Algunas cámaras pueden ser de operaciones, las pueden considerar como secundarias, ¿no? Hay que categorizar la importancia de las cámaras para que darle prioridad a las más relevantes y que estén frente al operador y las secundarias a los costados, ¿no? Es recomendable utilizar señales audibles para alertar al operador, ¿no? El operador puede estar enfocado en una cámara o en una señal y se activa otra señal, entonces si se le ha condicionado una determinada ruido, ¿no? Un sonido, lo va a alertar, porque le va a avisar, ¿no?, que que hay una señal que se ha activado. Hay que tener cuidado con las configuraciones, con el sonido, que no se le baje el sonido, por eso es muy importante verificar las falsas alarmas para que no haya una falta de atención ante la activación de una alarma, ¿no? Las alarmas, hay algunos sonidos que se pueden seleccionar para que se distingan. Cuando ocurre un hecho de un accidente, ¿no?, en seguridad ocupacional, se activa un sonido determinado. Cuando se activa una alarma por una situación que involucre la seguridad física, patrimonial, puede ser otro sonido. O cuando es por mantenimiento, también, ¿no? Entonces, eso también se puede configurar, hay que hablar con el especialista, con el técnico, que son los que pueden brindarnos ese tipo, ¿no? Y si el dispositivo da esa condición también, ¿no? Si tiene ese beneficio, los dispositivos, el sistema. Hay que preguntar. Y sí es importante, ¿no? Porque a veces, no solo en el centro de control, sino en general, se activa la misma alarma, el mismo sonido para todo tipo de eventos, ¿no? Entonces, confunde al personal, el personal no sabe si es eh, para evacuación o si es o porque están haciendo mantenimiento, ¿no? Entonces, eso también, y se debe instruir al personal sobre eso, ¿no? Los centros de control
deben contar con los equipos que son necesarios nada más, en la mesa, en el mismo ambiente, ¿no? A veces hay repuestos, colocan una y otros equipos un ratito y comienzan a utilizarlo incluso como depósito, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que revisar y retirar solo lo necesario, ¿no? A veces el mismo operador lleva algunas otras cosas que él cree que es necesario y no se utilizan, pero están ahí y eso dificulta, genera también algunos inconvenientes. El orden, el aseo es muy importante en el área, ¿no? Las visualizaciones gráficas también hay que conversarlos con los técnicos, el proveedor, porque las computadoras a veces entregan algunas visualizaciones, algunas ventanas, ¿no? En la misma computadora ante determinada activación o algún mensaje, ¿no? Se activa alguna ventana, entonces no es conveniente tener tantas ventanas abiertas dentro del sistema, ¿no? Hay que priorizar qué es la información que realmente se requiere o se necesita, ¿no? Algunas ventanas presentan texto, algunos gráficos, algún panorama del sistema. Eso se debe coordinar con el proveedor para ver cuál es lo que se necesita. Hay que solicitar siempre al proveedor la memoria descriptiva del sistema. Cuando el proveedor nos entrega la memoria del sistema, vamos a darnos cuenta cómo está la instalación, qué dispositivos han utilizado, qué tipo de componentes han utilizado, e incluso el manual de instrucción de los dispositivos, de los comandos, ¿no? Todo eso se debe tener archivado, guardado para las capacitaciones, las instrucciones también hacia los operadores. El diseño debe simplificar, ¿no? En caso de la computadora, los comandos, debe simplificar el uso para el operador, ¿no? O sea, le da un clic y ya ingresa a determinada ventana, a determinada información, porque si no se demora, ¿no? A veces para entrar a ver una revisión, retroceden, entran a un punto, entran a otro punto y genera demora. Y el sistema debe ser rápido, el operador debe brindar esa rapidez junto con el sistema, ¿no? Y esto también hay que hablar con el proveedor, ¿no? Los técnicos, que ante alguna situación que se requiera, el sistema pueda guiar al operador sin quitarle el control, ¿no? Que lo pueda orientar. Para eso también se pueden elaborar procedimientos y qué pasos se deben seguir ante alguna situación, ¿no? Sin necesidad de darle acceso a la configuración del sistema. Les recomiendo que revisen la configuración del sistema. No es conveniente que el operador tenga todo el acceso a la configuración del sistema, ¿no? Los sistemas, ¿no? de alarma no deben ser molestos, deben evitar alarmas fuertes, ¿no? Hay que regular los sonidos, las pantallas también no deben ser brillantes, no deben tener resplandor, hay que ver la parte de la iluminación, todo con la finalidad de que el operador pueda desempeñar adecuadamente su servicio, ¿no? Y como resumen general, la evaluación y vigilancia no son lo mismo. Cuando hablamos de alarmas y sistema de comunicación, un sistema de evaluación va a tener la captura de la situación, de la imagen, por medio de un sensor de alarma. Esa información va a llegar hacia un operador para poder responder. Esa es la evaluación del sistema. Cuando se activa el sistema.
la vigilancia, el monitoreo, la observación del operador no utiliza los sensores. No necesariamente se tiene que activar un sensor para que él visualice. Es diferente. Son dos situaciones diferentes. El sistema de vigilancia, de monitoreo por medio de un operador va a observar permanentemente, no cuando se activa. Entonces, la evaluación es cuando ya se activa, que puede ser el mismo operador también, ¿no? Debe tener entrenamiento también para cuando se activa. Un sistema, ¿no? Ya para terminar, un sistema de evaluación de alarmas de video consta de cámaras en el área de evaluación donde ocurre el evento, monitores de pantalla para poder observar lo que ocurrió, por qué se activó. Va a contar, ¿no?, con un sistema de transmisión de datos, una antena de conmutación y grabación que va a ser para poder revisar posteriormente, volver a revisar el evento, ¿no? Y bueno, ver algunas acciones correctivas por la alarma, por la activación de determinada alarma, ¿no? Ok, con eso, con esta parte ya estamos terminando. Como parte final, el rendimiento del sistema de evaluación de alarma va a brindar un apoyo a los objetivos del sistema de protección. Hay que recordar que el sistema de protección, la protección de toda una instalación, las alarmas es un elemento importante del sistema de protección. Entonces, a veces no le damos la importancia debida, a veces están los sensores, los conectores ahí instalados y no le prestamos la debida atención. Entonces, es todo lo contrario, ¿no? Los sistemas de alarma y visualización, las cámaras son parte importante del sistema de seguridad de toda empresa. Entonces hay que darle la atención, la revisión, el mantenimiento cuando requiera adecuado, ¿no? Ok, preguntas, consultas, comentarios, los escucho, señores. Pueden abrir su micrófono o escribir en el chat algún comentario, alguna aporte, alguna observación. Ok, mientras se animan a hacer algún comentario, espero que la información haya sido de utilidad y los puedan aplicar en su centro de trabajo. Les quería comentar, hemos lanzado un curso, el tercer programa especializado, curso especializado en supervisor de seguridad patrimonial de manera virtual, ¿no? Las clases quedan grabadas en una carpeta, los materiales, y hay un libro también que compartimos sobre seguridad patrimonial. Este curso vamos a ver las funciones y operación del supervisor, la planificación y gestión del supervisor en los centros de trabajo donde se encuentren, qué es lo que debe tener en cuenta, cómo evaluar el desempeño de su personal y de él mismo también para mejorar, ¿no?, su desempeño como supervisor, cómo diseñar un programa de capacitación. Parte de la mejora del desempeño de su personal y del mismo supervisor es tener un buen programa de capacitación. Cómo puede participar en los programas de capacitación de las empresas también. Gestión de contratos de seguridad, porque hay muchos supervisores que trabajan en empresas de seguridad privada y tienen relación con el cliente, ¿no? En algunos casos es el coordinador que maneja, en algunos casos el supervisor.
cómo manejarse en esa relación, que es muy importante. Hemos incluido la evaluación de riesgo e identificación de vulnerabilidades, porque el supervisor es parte importante de la evaluación de los riesgos. Entonces los criterios, fundamentos que debe tener en cuenta en apoyo a la jefatura, a la gerencia de seguridad donde trabaje, ya que el supervisor está en el campo permanentemente, ¿no? Entonces puede identificar algunos riesgos y vulnerabilidades también. Y el supervisor también es parte de la respuesta, la contingencia. Cuando ocurre algo, mandan al supervisor. Entonces hemos incluido también una clase con respecto al plan de respuesta y contingencia y las normas legales de seguridad privada, ¿no? Todo lo que refiere a normas legales de seguridad privada. Este es el curso que vamos a brindar en agosto, ¿no? En el mes de agosto. Ok. Acá hay una consulta. Juan no dice cómo se llama el libro. Es sobre operación del supervisor de seguridad física. Juan. Es un libro del estándar ASIS y lo compartimos en cada clase, ¿no? Porque viene con varios capítulos. Bueno, quería mostrarles tenemos un canal donde está mi nombre, Martín Fernández, donde compartimos las clases que brindamos, como la clase de hoy. Ahí están todos los temas con respecto a seguridad privada y a seguridad patrimonial y seguridad ocupacional. La semana pasada, por ejemplo, brindamos una clase sobre iluminación de seguridad que complementa con la que hemos visto ahora. También tenemos ahí unas clases que hemos compartido ya meses atrás con respecto a gestión del centro control, ¿no? Todo ahí complementado, ¿no? Que puede ayudarles también sobre seguridad ocupacional. Este es el link para que se puedan suscribir. Ahí les estoy pasando. Pueden suscribirse o puedan buscar y les puede ayudar en la información. Luego tenemos un grupo de seguridad también de Facebook, donde compartimos archivos, documentos, ¿no? Normas legales, guías que son de utilidad. Cada uno puede hacer su carpeta, ¿no? Teniendo y accediendo a la información. Acá les paso el enlace también. Los que deseen, tenemos un grupo de WhatsApp con ya casi 240 personas, creo, donde compartimos información en seguridad ocupacional, seguridad patrimonial. Hay varios integrantes, no solo de Perú, sino de varios lugares de Sudamérica, México, Argentina, Chile, de Guatemala también tenemos, de Colombia, hay varios ahí. Y solo compartimos temas de seguridad ocupacional y seguridad patrimonial, ¿no? No compartimos otros temas. De liderazgo también, algunas consultas que puedan realizar, ahí nos ayudamos entre todos. Finalmente, los invito a seguir la página de GSEIN Perú, donde compartimos información, publicaciones con respecto a seguridad que pueda ser de utilidad para cada uno de ustedes. Y siempre solicito aperturar sus cámaras para poder publicar en nuestras redes y que vean que estamos cumpliendo con las capacitaciones que vamos brindando. Estuardo, buenas noches. Víctor, Henry, mi comandante, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo está, Martín? ¿Qué tal? Reiser. ¿Cómo está, profe? Buenas noches. Listo. ¿Qué tal?
Ok, si tienen algún comentario, pueden abrir su micrófono, aprovechamos. ¿Alguna consulta? Profesor, una consulta. Yo trabajo en una planta industrial. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. Yo trabajo en una planta industrial, casi una manzana, ¿no? Del perímetro de la empresa, ¿no? En la cual hay 3 zonas administrativas, que son oficina de despacho, edificio 1 y edificio 2. Todos ellos están entrelazados, tienen un sistema de detectores de humo, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede, no? Lamentablemente, cuando hacen trabajos de obras civiles dentro de las oficinas, alguna remodelación o fumigación general, ellos no cuentan con un programa, ¿no? de poder proteger esos equipos que son sensibles, ¿no? Y ya en varias oportunidades ha ocurrido que se activa la alarma constantemente y eso genera pues que se llenen de polvo y se deterioren, ¿no? Y ya estadísticamente, pues, el año pasado, en 3 oportunidades han hecho cambios y toda esa situación. Entiendo que hay algún reglamento interno, perdón, una norma técnica peruana para poder nosotros, como elemento de seguridad, recomendar al cliente, ¿no? Para que puedan tomar algunas previsiones respectivas ante estas situaciones. Sí, ahí en defensa civil exige y hay una normativa. Espera un ratito, te voy a apagar tu micrófono. En defensa civil hay unas normativas con respecto a la instalación de sistemas de detectores de humo que deben estar operativos. Cuando hay trabajo se pueden proteger los dispositivos de detector de humo porque hay unos como protectores, ¿no? Para que no se llenen de polvo y se estén activando. El panel debe brindar la facilidad de poder de repente programar, desactivar por algunas horas que trabajan para no desconectar todo el sistema, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que conversar con el proveedor. El proveedor es el que debe brindar esa información y la empresa adicional debe tener sus procedimientos para trabajo, ¿no? Porque si no va a ocurrir uno que manda falsas alarmas, otro que no se le da importancia al sistema de alarmas, de detección, y en algún momento va a surgir o puede ocurrir una alarma real y como no se le presta la atención, se va a agravar el problema, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que aplicar procedimientos también, hay que definir procedimientos, ¿no? Hay que solicitarlos en todo caso o plantearlos, ¿no? Si ustedes son de una empresa privada de seguridad, entonces planteen una mejora, una solución para que ayuden al titular, ¿no? A la empresa principal. Ok. ¿Alguna otra consulta? ¿Algún comentario? Listo. Muchas gracias. Voy a hacer el pantallazo antes que me olvide. Listo. Gracias. Buenas noches. Cualquier consulta también por interno, ahí al WhatsApp, podemos estar en contacto. Listo. Gracias. Listo, Martín, muchas gracias. Gracias. Estamos en Buenas contacto noches. entonces. Nos vemos, Eduardo. Gracias, señor Martín. Gracias, compañeros. Gracias. Buenas noches, Víctor. Chao, Gracias, Henry. doctor. Buenas noches. Gracias. Chao, Peter, Ángel. Buenas noches. Está hablando. Gracias. Estamos en contacto. Gracias. Ok, buenas noches. Buenas noches. Chao, Gracias, Frances. ingeniero. Buenas noches. Gracias a todos. Chao, Pedro. Gracias. Nos Chao, vemos. Pedro.